Om Namah Shivaya, buenos días. Bueno, ya dimos un breve paso por lo que es el yoga, ya dimos también un breve paso por lo que son las emociones. Hoy vamos a ver de manera un poquitico más profunda y especificada cómo influye el yoga en esa esfera emocional. Entonces voy a contar primero una breve historia. Cuenta la leyenda que en el monte Kailash, Shiva le reveló a Parvati el secreto de la unión del ser humano con el universo. La serpiente en su cuello decidió tomar forma humana para compartirlo con el mundo, y así nacieron los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras son como el manual de instrucción del yoga más antiguo, pero también podría ser un manual de instrucciones o recomendaciones para la vida. Grandes sabios nos dejan una pequeña ayudita o una gran ayudita. Entonces les voy a compartir 3 Yoga Sutras y vamos a ir haciendo esa analogía entre lo literal que está dentro de la filosofía del yoga, pero también de qué nos habla en torno a la vida y en torno al mundo emocional. El primero es Yoga Chitta Vritti Nirodha. Me perdonan mi sánscrito. Significa el yoga es el cese de la mente. Ya decíamos ayer, lo único que nos separa de Dios es la mente cuando creemos que somos eso. De nuevo, no es entrar en disputa con ella, en guerra interna constante, sino simplemente reconocer que no somos la mente, no somos nuestros pensamientos. Cuando dejamos que todo sea tal cual es, cuando no nos resistimos, cuando dejamos que todo fluya, pensamientos, emociones, sensaciones, y también en torno al mundo exterior, cuando dejamos que todo fluya, podemos experimentar y podemos ver a Dios en todo. Pero está atravesado por esa falta de resistencia, esa fluidez. Vamos por el segundo, que es Ashtira Sukham Asanam. Significa la postura debe ser estable y cómoda. No te metas, no te introduzcas, no te quedes en lugares, en personas, en situaciones, en circunstancias donde tienes que cortar, silenciar o machucar partes de ti. Como diría Cristina, donde sientas free flow, es por ahí, donde sientas que fluye la cosa. Lo mismo en la práctica de las asanas. No te fuerces para llegar a una postura, adapta las posturas al nivel en el que estás. Es lo mismo en la vida. No te fuerces a vivir cierto tipo de experiencias, a permanecer en cierto tipo de lugares, a sostener cierto tipo de conversaciones o relaciones, si sientes que hay partes de ti que para poder estar ahí tienen que estar silenciadas. También es como la postura debe ser estable y cómoda. Encuentra tu forma de estabilidad. No hay una forma genérica de encontrar esa estabilidad propia e individualizada, sino que para cada uno y para cada una esas cositas que le van a dar esa sensación de estabilidad cambian. Entonces encuentra tu propia estabilidad y ahí es cuando vas a encontrar tu propio equilibrio, pero es el tuyo, solito tuyo. Vamos por la siguiente, que es, esta está más difícil. Tasmin Sati Shabasa Prashvasa Yorgati Vichedar Pranayama. Solo sé Pranayama. Esto significa estables, regulamos la respiración. Va un poco en coherencia con la anterior. Si nosotros nos la pasamos exponiéndonos constantemente a situaciones de angustia, cosas que constantemente alteran nuestro sistema nervioso, ¿cómo podemos creer que no vamos a experimentar ansiedad, falta de aire, esa sensación de estar todo el tiempo alerta, si estamos constantemente exponiéndonos a ese tipo de estímulos?
Entonces es importante, asienta tus propias bases y toma las elecciones que tú sabes que debes tomar, chiquiticas, ¿sí? En el día a día, esto me hace sentir tranquilo, tranquila, esto me hace sentir en paz. Bueno, de pronto sí es por aquí. Esto me hace sentir angustia, esto me hace sentir alerta todo el tiempo, esto me hace sentir angustiada todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer para transformar un poco de eso en esto otro que sí me genera algo de paz y tranquilidad? No es esa búsqueda constante de bienestar, pero sí que tenemos el control de ciertas decisiones en el día a día que pueden cambiar de manera trascendental nuestra experiencia. Aquí les traigo una frase que me pareció muy fuerte y es: el yoga más difícil está por fuera del mat, porque en el mat trabajamos la flexibilidad del cuerpo. No quiere decir que no sea difícil, pero por fuera del mat trabajamos la flexibilidad con la vida, la flexibilidad con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y ese tipo de flexibilidad puede llegar a ser un poquito más difícil. Vamos a recordar entonces que la tradición Shivananda tiene 5 principios y es un yoga integral. Entonces vamos a ir paso por paso profundizando un poquitico más que ayer. ¿Recuerdan cuáles eran los principios? ¿Cuál era el primero? Asanas, movimiento. Bueno, las posturas, movimiento, lubrican y flexibilizan nuestro cuerpo físico. Todas las posturas que nosotros hacemos en la serie, ayer en la clase, son posturas relativamente nuevas. Antes, la única asana que existía era la postura fácil. Esta dice que es la postura de meditación. Esta era la única asana que existe realmente en los textos más antiguos. Ya después empezaron a sentir que pues para llegar a esta postura, aunque dice que es fácil, pues es una postura que es difícil de sostener por un largo periodo de tiempo, y esta postura pues es la postura de meditación. Entonces se dieron cuenta de que necesitaban quizás preparar un poquito más el cuerpo, flexibilizarlo un poquito más para poder llegar a esta postura sin estar en guerra con nuestro cuerpo. Se incorporaron entonces estas miles de posturas para preparar el cuerpo para poder estar en la postura de meditación. Y yo me preguntaba yo, ¿para qué querríamos preparar al cuerpo para la meditación? El yoga nos dice que la única forma de recordar y experimentar nuestra verdadera naturaleza es la meditación. Entonces hacemos todo esto que hacemos para poder estar aquí en silencio, en quietud, con nosotros y con nosotras mismas, para poder llegar a ese estado de dicha, que según el yoga es nuestra verdadera naturaleza. Entonces el cuerpo es una jaula, que es lo que por mucho tiempo pensé al encontrar como esta tradición y de pronto interpretarla de manera incorrecta. Entonces desde esta visión el cuerpo es una jaula. No, el cuerpo es un portal con lo divino. El cuerpo no es jaula, es un altar sagrado, es el vehículo para experimentar la vida, es una brújula para el camino, es un portal de conexión con los otros y con las otras. El cuerpo es todo menos jaula. ¿Sí? Pasa mucho que desde estas tradiciones se puede malinterpretar y entramos en guerra con este cuerpo porque reconocemos que nuestra naturaleza no es esta humana y queremos alcanzar ese estado de iluminación, y entonces nos desconectamos de este cuerpo o lo forzamos y lo entrenamos y no lo escuchamos. Pero este cuerpo es nuestro altar, es el altar de nuestra alma. En este instante tenemos un cuerpo, y para algo tenemos un cuerpo y debemos cuidarlo y entrar en comunicación con él constantemente, porque el cuerpo siempre sabe más que nuestra mente. Entonces ayer hablábamos de la importancia de bajar al cuerpo. ¿Qué tienen que ver las asanas entonces con las emociones? Las asanas son movimientos conscientes, así lo hagas consciente o no, este movimiento
Esto genera movimiento en tus aguas internas, en tus aguas estancadas. Estás energizando cada uno de los centros energéticos. En este retiro no profundizamos tanto en los chakras, pero desde el yoga se dice que tenemos una anatomía sutil que está compuesta por muchos puntos energéticos, pero se concentran en varios principales que serían los chakras, que son los más conocidos. Cuando estamos haciendo las asanas, sobre todo en esta tradición, las posturas están pensadas para estimular cada uno de esos centros energéticos de manera perfecta. O sea, una postura es la contrapostura de la siguiente y así nos vamos yendo. Y por cada uno de los centros limpiando el cuerpo sutil, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo energético, todos los cuerpos. Entonces, mientras estamos haciendo yoga, estamos purificando todos los sistemas. Por eso yo finalicé la clase ayer diciendo, todos mis cuerpos están alineados de manera perfecta como Dios los puso en mí. Que es una frase preciosa que me compartió Estefa. Hermosísima. Yo hice en mi cabeza y digo así, wow. Eso es lo que hacemos cuando practicamos las asanas. Por esto es normal que cuando estemos en la práctica puedan aflorar emociones. Es normal que de pronto en las primeras clases salga mucho llanto, si es que nuestro cuerpo emocional necesita purificarse y necesita sacar. Es muy normal porque estamos moviendo partes de nuestro cuerpo que quizás no habíamos movido, quizás en mucho tiempo. Entonces es normal que hayan un montón de sensaciones, emociones, que de pronto haga una postura y puff, un pensamiento muy específico y es como, ¿y este pensamiento de dónde salió? Tiene que ver con el movimiento emocional, con el movimiento corporal. Todo está muy conectado. Voy a nombrar estos, alguien me recuerda al final, si me da tiempo amplío esto y es el trauma y el cuerpo. Como que hay algo muy específico en lo que ayuda el yoga en torno a los traumas. Y vamos a, si me da tiempo, ampliamos esto, me acuerda alguien. Vamos por el segundo principio que es pranayama. Ya decíamos ayer que el pranayama es el control y la expansión de la energía vital. Aquí vamos a brevemente a explicar 3 estados que dice el yoga, 3 estados que existen. Entonces está el estado de tamas, pero esto va a ser muy por encima. Esto es mucho más profundo, muy por encima y en torno específico a las emociones. Tenemos un estado de tamas que está asociado como a la inacción, como a la lentitud. A nivel emocional se podría pensar como una tristeza, pero va más allá, como una tristeza profunda, como una, como una apatía, como incluso depresión, pero sí, voy con pinzas con los diagnósticos, pero sí, como lo que conocemos como depresión, como un letargo, ¿cierto? Sería este estado a nivel emocional. Tenemos otro, en el otro extremo, que es rayas, que podría ser como un exceso de acción, como un exceso de energía, como, así, ese es rayas. Y tenemos, digamos que este podría asociarse con la ansiedad, con el sobrepensamiento, con la sobreactivación del sistema nervioso. Y tenemos otro en la mitad que es sattva, que es como ese estado de equilibrio, ¿sí? El sagrado camino del centro, que hallamos en todo. Sattva, el camino del medio. Entonces, mencioné esto por lo siguiente. Ayer hablábamos de cómo respira una persona cuando tiene miedo. Va a respirar corto, rápido o de entrada se le va a cortar pues la respiración. Entonces en el yoga tenemos ciertas herramientas, sobre todo desde los pranayamas, los tipos de respiración, que nos van a ayudar a pasar de ese estado que podríamos pensar que es un estado de rayas, que es como, o de rayas, a pasar a sattva, que sería la respiración de anuloma viloma o la respiración lunar alterna por cada una de las fosas nasales. A veces a mí me pasa
que a veces me despierto como muy ansiosa por cualquier circunstancia y no soy capaz de hacer anuloma viloma con la retención, porque mi cuerpo ya está muy activado, ya mi mente está con mucha actividad, con mucha agitación, entonces anuloma viloma me cuesta mucho a veces. Entonces lo que hago es hacer la respiración lunar, que es sin retención. Entonces inhalas por izquierda, exhalas por derecha, inhalas por derecha, exhalas por izquierda, inhalas por izquierda. Entonces no hay retención. De esta manera el cuerpo ya está, como ya está en alerta, lo que hacemos es calmarlo, calmarlo. No tengo que forzarme a hacer anuloma viloma, sino que lo puedo adaptar según cómo me encuentro, porque no siempre debemos lograrlo toda la serie de manera específica como nos lo plantean, sino de nuevo como adaptarla. Entonces este tipo de herramientas nos ayuda mucho, por ejemplo, si tenemos problemas de insomnio, que la mente empieza normalmente a maquinar, esta respiración antes de dormir relaja mucho. Si eres capaz de hacer anuloma viloma completa antes de dormir, también muchísimo mejor. Pero es la respiración por excelencia que va a calmar y purificar tu mente. Ahora, Kapalabhati va a purificar más es tu cuerpo físico, tus pulmones. Pero ahorita vamos allá. Entonces pasamos de rayas a sattva por medio de la respiración. La respiración es la herramienta más sagrada en términos de regulación emocional y es una gran herramienta para simplemente acompañarnos a transitar ese mundo emocional y a transitar en general la vida. Ahora, ¿cómo respira una persona cuando tiene rabia? Respira también corto y rápido. Ahora usted dígale a una persona que tiene rabia que haga Kapalabhati. No. Kapalabhati es para subir la energía, es más rayásico y ya la rabia te pone en un estado, digamos, de rayasismo. Sí, ya estás en extremo movimiento. ¿Qué necesitarías entonces cuando estás experimentando una rabia quizás desbordada que quieres contenerla un poquito? Podría ser una respiración profunda, podría ser un shavasana directo, si es posible, puede ser un espacio de silencio, pero no actividades que por ejemplo, salir a correr, es como responder al estímulo elevado con más estímulo elevado. Funciona, puede funcionar en situaciones extremas en las que de verdad la rabia me desborda y si no hago eso me puedo ir a golpes o me puedo lastimar a otros, pero lo ideal es como calmar con el elemento contrario. Si la rabia es fuego, ¿cómo puedo dar un poquito más de tierra y agua? ¿Cómo puedo dar un poquito más de estabilidad? ¿Y cómo puedo dar un poquito más de lentitud, de fluidez? Siempre es como el elemento contrario. Por ejemplo, a mí me pasa que yo suelo ser tiendo mucho a que me asustan con cualquier cosa. O sea, me da miedo con cualquier cosa. Lo han experimentado algunos. Por ejemplo, Cristian en estos días me asustó. Los yoguitos, Lena, que llegan de la nada y dicen, ¡ah! Y yo no les puedo explicar. O sea, mi sistema nervioso se alerta muy rápido y me asusto mucho, mis latidos se aceleran un montón. Y uno podría pensar, es como una respuesta desproporcionada al estímulo que hay afuera, pero mi sistema nervioso es más sensible, es muy sensible. Entonces, frente a eso, ese asustamiento, me quedo así. Entonces, antes yo solía reaccionar me asustaba, pero después me daba mucha rabia y reaccionaba contra la persona de manera impulsiva. O sea, yo no me daba cuenta, pero de uno era como ¡ah! ¡Puf! Y el golpe. Porque la rabia era, y empezaba como no me asustes, es que me desbordaba un poco. Ahorita, de manera muy orgánica, de manera natural, probablemente con todas las herramientas que he adquirido acá, la respuesta que tengo es cierro mis ojos y me quedo así y respiro. Y la persona está ahí como, hey, ¿qué le pasó? Y yo estoy ahí, respirando. Primero siento miedo, o sea, siento mi cuerpo como se activa un montón y inmediatamente después viene la rabia.
porque me da rabia que me asusten, porque me altero mucho. Entonces respiro, cierro mis ojos y respiro. Cuando ya me siento un poquitico más centrada, abro mis ojos y la rabia no se ha ido, porque la intención no es que la rabia se vaya. Uso esa rabia para marcar mi límite, pero de manera respetuosa. Es como, no hagas eso porque de verdad me altero. No sobrepases este límite porque de verdad me hace sentir muy mal. No lo hagas. Entonces, esto es un ejemplo como muy claro de lo que sería un transitar por las emociones de manera amorosa y un gestionarlas, digamos, eso que se nombra tanto como las gestiono. Pero este es un ejemplo mío. Tú hallarás cuál es tu método, cuál es tu forma, dentro de ese bagaje de herramientas que ya tienes, qué es lo que te funciona a ti. Y ahora, ¿cómo respira una persona cuando tiene tristeza? Normalmente es como lento y profundo y muy lento. ¿Qué puede ayudarle entonces a una persona que tiene mucha tristeza, pero es mucho más profunda, una tristeza profunda? ¿Qué podría ayudarle en términos de la respiración que más o menos conocemos? Kapalabhati. Si la tristeza es agua, yo voy a querer introducir un poco más de fuego. Encienda, encienda, encienda. Entonces ahí sí Kapalabhati. Pa, pa, pa. Entonces te va a ayudar a salir un poco de ese estado de letargo. ¿Sí? El verdadero valor de la respiración sobre el mundo emocional es que al regular la respiración calmamos la mente y la luz de la conciencia se expande. Entonces a veces las emociones nos nublan y lo que hace la respiración es despejar un poquito, entonces podemos ver con más claridad. Aprendemos a estar presentes y a afrontar lo que venga con más calma y claridad. Ahora vamos por el tercer principio, que es Shavasana. Shavasana es la relajación, el arte de no hacer nada y todo lo que eso despierta. Todos los beneficios de toda la práctica del yoga, de cada una de las posturas que hacemos, se obtienen en el Shavasana intermedio entre cada postura, en el no hacer, en el soltar. Y todos los beneficios de toda la práctica se obtienen en el Shavasana final, en la relajación final. Es ahí donde aparentemente no está sucediendo nada, que sucede todo. Aquí es muy poderoso, porque es pensar, ya hiciste todo lo que debías hacer. Ya te moviste, ya te levantaste, ya hiciste respiración, ya estiraste, ya viste un satsang, ya cantaste, ya hiciste todo lo que debías hacer. Ahora suelta y deja que la vida y Dios haga su parte. Ahí ya no tienes que hacer nada. Y esa parte en la experiencia humana nos cuesta muchísimo. Poder decir, esto estaba en mis manos, lo que estaba en mis manos ya lo hice, ahora suelto y confío en que la vida, Dios, el universo, con la conciencia infinita, lo que sea que sientas que te resuene, va a hacer su parte. Entonces puedo parar sin culpa, puedo detenerme sin culpa. Corremos para llegar a algún lugar, a alguna sensación, a alguna meta, a algunas personas. Corremos para llegar y al llegar ya estamos pensando en qué sigue, sin haber terminado de llegar. Y entonces aquí me pregunto esto, y eso es algo que me ha atravesado también muchísimo a mí, y es, ¿cuántos procesos de sanación tienes que iniciar para darte cuenta que ya eres suficiente? ¿Cuántos? Y vamos por la vida que la ayahuasca, que el viaje, que la respiración, que la terapia, yo no sé qué, que yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Cuántos procesos de sanación? ¿Cuántos tipos de terapias? ¿Cuántos tipos de filosofías? ¿Cuántos tipos de libros? ¿Cuántos de todo? Para que puedas detenerte y decirte, soy suficiente, soy valiosa, soy valioso, soy amado, soy amada, ya. Porque es que la ilusión, lo que nos dice el yoga, la ilusión es que nunca
nunca estuvimos rotos y nos vamos por la vida repitiéndonos una y otra vez, es que estoy rota, es que estoy rota, es que tengo que sanar, es que tengo. El yoga dice, no, eso no es real. Nunca estuvimos rotos, nunca estuvimos rotas. Y entonces ya podemos detenernos. Ya cesa la búsqueda, cesa la carrera. Puedo detenerme, ya estoy en paz, soy suficiente. Un mundo en el que todo sucede tan rápido, donde todo es tan acelerado, parar es revolucionario. Detenernos es revolucionario. Es titánico, es terapéutico, es necesario y produce sanación también. No hacer implica reconocer que ya somos conciencia infinita. No tenemos que sanar nada, nuestra naturaleza ya es la dicha. Vivir no es una carrera de sanación. En la pausa, la vida se ordena. Este me parece uno de los más poderosos. Vamos por el siguiente, que es la alimentación consciente. No voy a profundizar mucho en este porque ya lo hablamos ayer y es el más conocido, nos hablan los médicos, los nutricionistas, los psicólogos, muchas áreas nos dicen hay que cuidar el cuerpo y el cuerpo hay que alimentarlo bien. Si el alimento que le doy a mi cuerpo es veneno, mi cuerpo se va a retorcer física, mental y emocionalmente. Entonces aquí es un llamado a honrar a nuestro cuerpo como ese altar que es. Cada que voy a darle algo a mi cuerpo, no solo comida por la boca, sino comida por los ojos, comida por los oídos, por la piel. ¿Cómo puedes honrar tu cuerpo a través de cómo lo alimentas? Y vamos por el quinto, que es pensamiento positivo y meditación. Les voy a contar una pequeña historia de un artista de rock. No sé si lo conocen, se llama Leonard Cohen. ¿Sí? Bueno, él fue un artista del rock, habla sobre su proceso pasando del rock a ser monje budista, como otro Shivananda, mejor dicho, o Vishnu. Aunque buena parte del mundo lo reconocía a él por sus letras melancólicas y su mirada profunda, una vida aparentemente exitosa. Dato, él escribió la canción de Aleluya. Esa es muy conocida. Aleluya. Él la escribió. Ahorita. Entonces, aunque buena parte del mundo lo reconocía por sus letras melancólicas y su mirada profunda y una vida aparentemente exitosa, en 1996 se ordenó en un monasterio para ser monje budista, pasando a usar el nombre de Hikan, que significa el silencioso. Sufrió depresión y ansiedad durante décadas y según sus propias palabras dijo: no fui al monasterio a buscar iluminación, fui porque estaba muy deprimido. La meditación era la única forma que encontré de enfrentar el día a día. La meditación fue endulzando mi día a día hasta límites insospechados. De pronto, la vida tenía sentido por sí misma. Recuerdo sentarme en la cocina de mi casa, mirar la calle por la ventana, ver los rayos del sol reflejarse en los coches y pensar, vaya, esto es maravilloso. Él vivió 5 años en el monasterio y años después volvería a la música, pero con otro ritmo, como si el silencio que conoció en el monasterio de la montaña se hubiera quedado a vivir dentro de sus canciones. Y aquí quiero hacer un par de anotaciones y es, la meditación no llega para salvarte del dolor, llega para enseñarte a crear un espacio seguro donde sostenerlo, habitarlo sin ahogarte. Y lo otro de esta historia es que él hacía música, ¿cierto? Era artista de rock. Después empezó la búsqueda espiritual, pausó y después regresó a la música. Muchas veces creemos que el único camino para ir en la búsqueda espiritual es renunciar a todo lo que amamos.
Para muchos ese es el camino porque así lo sienten y eso está completamente bien, pero no es el único camino. No tienes que dejar lo que amas y ser un monje literalmente. La búsqueda espiritual probablemente implica una pausa para luego regresar con más transparencia a esas actividades y a esas cosas que amas, pero un poco más en coherencia contigo. No tienes que dejar de hacer esas cosas que amas. Le preguntaron a Leonard Cohen, ¿para qué meditas? Y él respondió, para no perderme de la vida. Qué lindo. Bueno, tengo un momentico, quería compartirles algo rápidamente sobre Anahata. Anahata, que es el chakra corazón. Entonces, tenemos varios de esos centros. Anahata es el centro integrador. Es el centro en el que todo cabe. Todo es bienvenido. Todas las partes de ti caben aquí, en este centro. En este centro está lo que nos ayuda a transitar las emociones sin sufrir y realmente lo que nos ayuda a dejar de sufrir en términos del mundo emocional es la aceptación incondicional. Y la aceptación incondicional la encontramos en Anahata, porque Anahata es así. Los bracitos son una extensión del corazón y Anahata es así. Es como todo cabe, todo es bienvenido, todo pase, siga, todo. Y no tiene bordes, no tiene límites ahí. Todo es bienvenido. Desde aquí se puede reconocer lo sagrado en todo lo que existe. Entonces, si en algún momento sientes que quieres profundizar un poco más en la aceptación de todas esas partes de ti, conecta con Anahata. Busca prácticas que te ayuden a conectar con el chakra corazón. Busca escenarios, personas, música, meditaciones, posturas de yoga que estimulen Anahata. Si estás pasando por un proceso de duelo, por procesos de separación, por pérdidas, si estás pasando por un desestabilizamiento en tu vida, refúgiate en Anahata, porque ahí está la aceptación absoluta de todo lo que existe. Si conectamos con Anahata, es más fácil ver a Dios en todo. Todo es bienvenido. Pregúntate entonces qué es aquello que te conecta con tu corazón, con este centro poderoso, y esta sería la mayor herramienta de acompañamiento y validación que existe para ti en específico. ¿Qué es lo que a ti te conecta con el corazón? Y esa sería la mayor herramienta de acompañamiento para ti. Y aquí vamos con el concepto de Ahimsa del Swami Shivananda y de la tradición. Él dice, donde hay amor hay ahimsa, donde hay ahimsa hay amor. Ahimsa es no violencia, implica no solo no violencia con otros seres, con los animales, con la naturaleza, sino que también implica no violencia contigo mismo, contigo misma. Entonces, ¿cómo te hablas? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes sobre ti? ¿Cuáles son las acciones que repites? ¿Y de qué manera puedes realmente integrar el concepto de ahimsa en tu vida? Un pequeño fragmento de este libro, Senda Divina, de Shivananda, dice, ahimsa o no dañar implica, por supuesto, no matar, pero no dañar no solo quiere decir no matar. En su significado completo implica una absoluta abstinencia de causar daño alguno a cualquier criatura viva o a ti mismo, ya sea en pensamiento, palabra u obra. Para no dañar son necesarias mente, boca y manos inofensivas. Ahimsa no supone un mero daño negativo, sino que es un amor cósmico y positivo. Es el desarrollo de esa actitud mental en la que el odio es reemplazado por el amor. Y bueno, con esto damos finalización al satsang. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que quieran dar. El trauma. Va, rápidamente. Es mucho más complejo,
más profundo. Pero, ¿qué es un trauma? Una herida. Un trauma es lo que genera una situación que nos desborda y que supera nuestras herramientas psíquicas. Nos supera, o sea, no tuvimos las herramientas psíquicas en ese momento para hacer frente y procesar de manera adecuada una situación interna o externa. Esto es lo que consideramos trauma, porque ahorita trauma se le llama un montón de cosas. Entonces es importante enfatizar en realmente qué es el trauma. Una situación a la que debiste enfrentarte, que tuviste que exponerte a ella, pero que no tenías las herramientas suficientes o adecuadas o ideales, idóneas para afrontar esa situación. Este trauma normalmente deja huellas y esas huellas generalmente están en el cuerpo, lo hablábamos ayer. El ser humano tiene varias formas de vérselas con la angustia, con este tipo de situaciones, y es el cuerpo, las pone en palabras o las pone en el otro. Pero la más común es ponerla en el cuerpo. Entonces ahí es donde viene el yoga, y es la práctica de las asanas, la práctica del yoga nos ayuda a liberar esas memorias que dejaron encapsuladas los traumas en el cuerpo. No es que diluye el trauma, o sea, la experiencia se vivió. Tampoco es que lo va a borrar de tu sistema, no. Pero se va a borrar esa huella de dolor que dejó el trauma. Cuando tenemos un trauma, hay ciertas áreas de nuestro cerebro que se atrofian, porque es fisiológicamente hablando que no tenías las herramientas para afrontar esa situación. Lo que hace el yoga, hay estudios de esto, es que reactivan esas áreas del cerebro que atrofió el trauma y se da ese proceso de purificación. Ese es el poder del yoga. No es la pose, no es llegar a la asana perfecta, como dicen los libros, no es la foto de Instagram, no es la foto del retiro, es entregarte completamente, rendirte a la práctica, y ahí surge la magia, así no nos demos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta. No hay que darnos cuenta porque no hay que saberlo todo, pero esto pasa. Ese es el proceso de purificación en torno a las emociones y en torno a la mente. Eso era lo que quería compartirles en torno al trauma y al cuerpo. ¿De pronto tienen alguna duda? Pregunta. ¿Online? No. Bueno, entonces vamos a cerrar a anuncios, ¿verdad?